los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Les damos la bienvenida una vez más a este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria, el programa en el que te traemos todos los informes, entrevistas y muchas noticias más para ponerte al tanto de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Recordá que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales y también dejarnos allí tus comentarios y sugerencias. Nos vamos a meter derecho a los títulos del programa de hoy. Tenemos por un lado la provincia de Jujuy como protagonista porque en medio de las protestas y medidas de fuerzas que impulsan docentes, organizaciones sociales y pueblos originarios, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aprobó la reforma de la Constitución en medio de todas estas protestas. Por otro lado, tenemos otro de los títulos de hoy, que tiene que ver con el avance en Chile en materia de comunicación. Implica a las teles comunitarias, compañeras, ya que la Cámara de Diputados de Chile aprobó un texto que define las sanciones a quien opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión sin autorización. Esta normativa exceptúa de esta sanción a las estaciones que operen en bandas locales y comunitarias en zonas aisladas. Por otro lado, también vamos a hablar de las PASO, lo que quedó de las elecciones en esta semana, ya que el 11 de junio se celebraron en numerosos departamentos de Mendoza las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y bueno, vamos a compartir un análisis de nuestra compañera Silvana Giovanna Caizón. Nos vamos a meter de lleno entonces en el desarrollo de estas noticias y mucho más en este resumen de noticias. Lo primero que vamos a comentarles y compartirles es la novedad en Jujuy, que docentes de la provincia de Jujuy impulsan el paro por tiempo indeterminado. Bajo la consigna arriba los salarios, abajo la reforma, docentes, organizaciones sociales y comunidades indígenas llevan adelante un paro por tiempo indeterminado y que ya lleva más de 10 días de movilizaciones masivas en contra del ajuste y la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Esta reforma parcial de la Carta Magna limita la protesta social, otorga mejores condiciones a la propiedad privada de tierras que se encuentra en disputa con comunidades indígenas y también elimina las elecciones de medio término. Hemos previsto una entrevista a Mari Méndez. Ella es integrante de Guairuro, un colectivo de comunicación comunitaria de Jujuy, que nos ha hecho ahí de referente desde esta provincia para comentarnos y profundizar un poco sobre lo que ocurre en esta provincia. Vemos entonces la entrevista. Sí, la situación en la provincia, la verdad que es muy problemática. Hace una semana y un día, sí, el lunes pasado se iniciaron con las medidas de fuerza, con un paro indefinido, por tiempo indefinido, así lo llamaron desde el primer momento, donde los diferentes gremios que nuclean a docentes de nivel primario, secundario, terciario, universitario, decidieron marchar y llevar adelante diferentes movilizaciones para pedir algo que es, por supuesto, justo, digno, que es una recomposición salarial, una vez también contagiados, ¿no?, por esta ola de movilizaciones y marchas que se vino realizando también en la provincia de Salta y en otras localidades, y donde también se expusieron, ¿no?, los sueldos reales de concejales, diputados, del gobernador y demás, digamos, trabajadores estatales, y cómo se ha problematizado, de hecho siempre se ha problematizado, pero después de tanto tiempo se ha vuelto a marchar, y es algo impresionante que se está viendo ahora en la provincia, que después de tantos años los docentes, las docentes volvieron a las calles a reclamar por algo justo, un salario digno. Esa es una de las consignas que se repite en cada uno de los carteles. Basta de ningunear la educación, basta de ningunear a les trabajadores de las escuelas, la recomposición salarial urgente, porque es una realidad.
lo que se gana no alcanza para estos tiempos de tanta inflación y demás. Si bien se han ofrecido desde parte del gobierno, desde el gobierno se ha ofrecido, digamos, se ha buscado llegar a un acuerdo, entre comillas lo digo porque los números que se ha ofrecido han sido muy bajos, se ha pedido que se aumente, y todavía cuando han ido a reunión, los gremios todavía no quedaron de acuerdo, porque también coincidían en que no nos vamos a vender, como ha sucedido en años anteriores, eh, no nos vamos a vender. Entonces se han incrementado las movilizaciones, algo que también por lo que de alguna forma ha sido el pilar para que los docentes salgan a las marchas, repito, después de tantos años, es lo que sucede también con la reforma constitucional, ¿no? Uno de los puntos es el que tiene que ver con la prohibición a la protesta social, a las marchas. Sabemos que es una herramienta fundamental si queremos que los gobernantes, los gobiernos nos escuchen, y principalmente se está prohibiendo eso. Y no es de ahora, es algo que ya es algo claro que viene realizando el gobierno desde que asumió. Se quiere prohibir algo tan importante como un derecho a la protesta, un derecho humano fundamental, sobre todo en Argentina y en los países latinoamericanos, donde no nos queda otra, salir a las calles. Otra de las cosas también que incluyen dentro de esta reforma constitucional y que está siendo muy problematizado estos días, no solo el derecho a la prohibición al derecho a la protesta, sino también, y justo pasó toda esta semana, ¿no? La semana pasada vino James Cameron, este director de cine, que estuvo en La Quebrada, estuvo reunido con el gobernador Gerardo Morales, y que luego de esta reunión se pudo juntar con comunidades, sí, originarias, y que le dijeron lo que está pasando realmente, ¿no? Jujuy, junto a otras provincias también del NOA, es una provincia históricamente que ha sufrido extractivismo, y lo estamos viendo a flor de piel ahora con el tema del litio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo el agua se está yendo en el litio. Cada vez hay más mineras, cada vez hay más extranjeros acá en la provincia, eh, nutriéndose de esa agua, de ese litio, ¿no? Entonces, la posibilidad que tuvo también estas comunidades de poder hablar con James Cameron y contarle realmente lo que estaba pasando, y lo vimos en otros medios, como James habló de lo que pasó en Jujuy y demás, justo toda la semana pasada, también hizo poner el foco en cómo en esta reforma constitucional se habla sobre el uso de aguas, ¿sí? Que las aguas van a ir, van a ir directamente para las mineras y para este tipo de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las comunidades que marchan y cortan las rutas también para reclamar que dejen de extraer tan agresiva y violentamente estas aguas de nuestra provincia? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las medidas de fuerza continúan. Los docentes, por supuesto, que no quieren dar el brazo a torcer, la comunidad no quiere dar el brazo a torcer. No solamente es una lucha de docentes, sino que también ya se han sumado en muchas ocasiones trabajadores de la salud, ¿sí? Que también están reclamando un salario acorde a la inflación actual. No es aislado, todas las luchas no son aisladas, no solo se reclama por un salario digno, se reclama por una vida digna. Completísimo el reporte de nuestra compañera de Guairuro, que nos comentaba sobre el panorama en Jujuy, en el que el gobernador radical ha avanzado con esta reforma constitucional a pesar de la voluntad popular que se manifiesta en las calles, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con el cuidado de los bienes comunes y los recursos que tiene esta provincia junto con todo el NOA. Y bueno, esperamos que se pueda continuar con estos reclamos y que lleguen también a oídos y a las acciones de los gobiernos, en este caso de Jujuy, para que se dé marcha atrás con esta criminalización de la protesta que condena a quienes cortan la calle pidiendo nada más ni nada menos que un salario digno por el trabajo que realizan y también el cuidado de los bienes comunes. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que también tiene que ver con los bienes comunes, pero aquí en la provincia de Mendoza, en el sur provincial, porque se desarrolló el pasado lunes la audiencia pública por el proyecto del azufre, y bueno, vamos a compartir un reporte que ha realizado la radio comunitaria Radio Tierra Campesina,
quien entrevistó a Nahuel Jofré, que él es referente de la comunidad Malelhueche. Y bueno, vamos a escuchar entonces un pedacito de la entrevista que le realizaron, donde problematiza acerca de la fecha que se eligió para realizar esta audiencia pública y también las cuestiones que llaman la atención respecto de los avances de este megaproyecto extractivista. Primero, desde lo técnico, digamos, esta gente convoca a la audiencia un día después de las elecciones PAS. Y la verdad que eso inhabilitaba siempre cualquier tipo de planteamiento previo, ¿no? Porque todo lo que nosotros podríamos haber dicho semanas antes involucraba quedar enredado en la campaña política que tan inteligentemente, para reconocérselo, generan, digamos, sus pasos, cómo van haciendo sus procedimientos, lo que es la actual gestión de Mendoza, con la trampa siempre adelante. Entonces tuvimos que, la verdad, todos esperar al día, digamos, posterior a las elecciones para poder realmente decir y dar nuestra opinión, y llegamos ahí a la audiencia, ¿no? Sobre todo con una inscripción virtual. Nosotros entendemos que impugnar el hecho administrativo es importante porque una vez que avanza la audiencia y evalúa la unidad de gestión ambiental, tranquilamente aprueban, como pasa, digamos, ¿no? Entonces, antes de judicializar, porque así somos nosotros, avisamos, el que avisa no traiciona, dice el dicho, avisamos de que hay errores. Primero, que hay un proceso de consulta que de hecho la misma manifestación, digamos, presentada ya lo dice, porque se tomó de base la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que hay que reconocerle que hizo una tarea bien hecha, digamos, a pesar de que está mal, digamos, pero que ellos mismos lo reconocen. No solamente habla de que ya están comunidades afectadas, porque ya fuimos convocadas al proceso de consulta y porque ya éramos afectadas por la represa Portezuelo del Viento, que llegaba hasta la zona, justamente toda su zona de influencia directa, hasta la zona donde hoy se instalaría esta empresa. Entonces ya había una gran parte del trabajo realizado. Lo único que tenía que hacer el azufre era convocar al proceso de consulta, que no lo hizo. No hizo eso y llegó a la audiencia, que hizo un trámite final, digamos, para avanzar sobre el estudio y la manifestación de impacto ambiental. Entonces ya se está recayendo en un error grave administrativo. Nosotros decíamos, no se respeta el derecho a la consulta, no se respeta una ley que es reciente, pero que justamente tiene como eje una cantidad enorme de proyectos en toda América Latina que tuvieron un impacto muy alto, como es el Acuerdo de Escazú, y por eso es ley nacional en Argentina. Y aparte de eso, han incorporado un documento, que yo también se lo consulté ahí. Lo que planteamos fue que se incorporó un dictamen sectorial que dice INAI. Y cuando nosotros abrimos el dictamen, es una nota del INAI que dice que justamente el proceso de consulta no es parte del impacto ambiental, que debe hacerse un proceso complementario donde se informe a las comunidades y después desarrollar en todo caso el impacto ambiental. Cuando hablamos de bienes comunes, la participación ciudadana es fundamental para evaluar de manera conjunta y teniendo en cuenta todas las aristas este tipo de proyectos que vienen con capitales extranjeros y buscan explotar sobre todo el agua y la montaña, que bueno, es un bien muy, muy preciado y que tenemos que cuidar. Por otro lado, vamos a presentarles ahora un nuevo informe que tiene que ver con que se ha presentado la ley de reconocimiento de las trabajadoras de comedores. Este proyecto de ley se ha presentado en el Congreso de la Nación y fuimos a entrevistar a algunas de las compañeras que cocinan varios días de la semana en el barrio Los Hornos, en el comedor Sabina. Y bueno, ellas nos cuentan acerca de la importancia de esta ley que bueno, va a contemplar o quiere, digamos, avanzar en lograr un salario para estas personas que sobre todo son mujeres, una tarea súper feminizada dentro de los barrios. Y bueno, nos cuentan acerca de la importancia de lo que va a significar para ellas tener no solamente un salario, sino también algunos beneficios de seguridad social, como tener una obra social, jubilación, vacaciones pagas. Así que bueno, escuchamos esta entrevista que realizábamos en el barrio Los Hornos.
Hola, mi nombre es Verónica, soy de La Poderosa, soy cocinera del comedor Sabina, que está ubicado en el barrio Los Hornos de Guaymallén, El Sauce. Hola, mi nombre es Marta Ponce, soy cocinera de acá del comedor La Sabina, de Las Poderosas. Estamos trabajando lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. Estamos organizadas, somos 18 compañeras, trabajamos 6 compañeras por grupo y bueno, entramos a las 8:30 como mucho a trabajar y no tenemos horario de salida. Nosotros para que esto se lleve a cabo, no tenemos presupuesto para poder hacer los comedores, entonces salimos a pedir donaciones a la feria, recibimos donaciones de la gente, que es muy poca, sabiendo que la necesidad abarca todo. La ley se trata de que queremos que se nos reconozca como trabajadoras de la economía popular, porque para nosotros es un trabajo más, o sea, es un trabajo como cualquier otro. Cumplimos horas, lo hacemos con mucho amor para la gente. Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos como cualquier trabajadora, que tengamos obra social, que tengamos vacaciones, porque hay compañeras que nunca han tenido vacaciones, hay compañeras que inclusive tienen, o sea, están más de la edad de estar jubiladas y siguen trabajando. Entonces nos parece que necesitamos y merecemos ese reconocimiento, ya que los comedores no es que existen desde la pandemia, los comedores vienen desde hace más de 40 años, entonces queremos ese reconocimiento. No nos basta con que nos nombren o nos den algún diplomita o algo. Queremos que ser reconocidas. La ley fue presentada el 5 de junio en el Congreso y bueno, y queremos también que el apoyo de la gente, porque esto no es que se presentó y ya está, y yo creo que todo se lleva con el apoyo de la gente, que sea visible, que la gente nos apoye en ese sentido. Que viralice, que entre a la página La Poderosa para poder firmar, porque como toda ley necesita esa fuerza y esa fuerza se la da la gente, entonces por eso le pedimos el apoyo de la gente para que esto se lleve a cabo. Y tratamos siempre de buscar la posibilidad de que esto siga adelante y no parar, porque hay mucha necesidad, lamentablemente, entonces tratamos siempre de salir a pedir donaciones, de gestionar lo que sea para poder seguir sustentando este comedor que le ayuda a muchísimas familias. Bien, y para que esta normativa llegue a ser ley, invitaban a firmar a través de change.org en esta petición de que se avance con esta ley en el Congreso Nacional. La pueden encontrar en nuestro video de YouTube en el que está esta nota. Allí está el link, que era un poquito largo para ponerlo aquí en los gráficos, pero pueden buscarlo allí para firmar y que las trabajadoras entonces lleguen a tener un salario para poder sostener esta tarea fundamental, sobre todo en estos momentos de crisis social. Nos vamos a un corte y enseguida venimos con una entrevista muy interesante que te recomendamos que te quedes a escucharla y verla. En este segundo bloque del resumen semanal de noticias nos vamos a meter de lleno para analizar esta noticia que nos llega desde Chile porque avanza en la despenalización contra televisoras comunitarias sin autorización y por eso la tenemos en línea a Paula Gálvez, que ella es presidenta de la Asociación Nacional de Canales Comunitarios en Chile, quien nos va a comentar un poco más acerca de qué se trata este avance en términos normativos, regulatorios, para conocer un poco más. Hola Paula, te saludamos.
Hola Noelia, un gusto y un gusto a todos por allá. Saludarlos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y lo primero, como para dar un marco, ¿no? Que vos nos puedas contar cuáles son estos avances o en realidad el marco regulatorio que tienen en Chile para las comunicaciones y que nos puedas contar por qué significa un avance esta modificación que recientemente se ha logrado para los medios comunitarios. Sí, lo que pasa en general en Chile, y yo lo voy a comentar en base a la experiencia vivida, ¿ah? Nosotros vivimos como experiencia específica en pichilemutv.org una persecución de parte de algunas entidades estatales que en ese momento nos cuestionaron por estar transmitiendo de forma irregular durante más de 7 años, que era que teníamos el tiempo tomado, digamos, del espectro radioeléctrico. En Chile la regularización se habla y se ve desde distintos puntos de vista, pero yo te comentaba, Noelia, que a mi parecer la regularización viene también por la falta de acercamiento o de saber comunicarse con la política de las comunicaciones, poder cambiar, ¿no es cierto?, el paradigma de la comunicación, y eso significa también que el Estado tiene que entender que los beneficiarios finalmente es la comunidad a la que cada uno de nosotros hemos podido lograr llegar en términos cuantitativos y cualitativos para hacer que este proyecto de medios comunitarios se desarrolle en este país y me imagino también en Latinoamérica completa. La regularización obviamente nunca ha estado al día, ¿no? Y a los medios comunitarios y a los medios en general, a los medios de comunicación, los gobiernos han sido bastante distantes, por así decirlo, y han tomado una postura a rato bastante extraña, tóxica, una relación tóxica, diría yo, con los medios de comunicación, en el sentido de que nosotros también no hemos sabido comunicarnos, y ahí también es la importancia de que hayan representantes a nivel nacional y latinoamericano para que vayan en defensa de la comunicación y en defensa de los derechos de la comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, y esta modificación que han aprobado los diputados, ¿qué consecuencias tiene para el sector comunitario? Bueno, a grandes rasgos, la gran diferencia es que antes a ti te pillaban, digamos, transmitiendo en forma ilegal y te quitaban los equipos, ibas a cárcel, ¿no? Y además por multa. Hoy en día el cambio ha sido que ya por lo menos no te van a tomar en presión, pero sí también lo imperativo y lo importante de todo esto es que se regula también las formas de cómo los medios comunitarios tienen que ser y para quiénes es finalmente el fin a la cual están desarrollándose, ¿eh? Porque a diferencia de los medios privados, ¿no? Ellos se pueden desarrollar dentro de 4 paredes, ¿no es cierto?, decidiendo como una productora, 3 personas, donde pueden decidir perfectamente cómo comunicar, pero en cambio los medios comunitarios están para y por las comunidades en las que están insertas. Entonces, su rango o su espectro donde sirven es mucho más amplio y ahí sí el Estado podría perfectamente entender que estos son proyectos sociales con intenciones de proyectos ser culturales, sociales y políticos, ¿ya? Y principalmente se desarrollan en las comunidades donde están insertas y es la propia la comunidad la que la valida. Tal cual, a diferencia de por ahí las pymes, como pequeñas y medianas empresas de comunicación, nosotros tenemos la voluntad de modificar la realidad para la comunidad. Entonces ese es un factor diferencial que, como decías vos, es fundamental que los estados entiendan y que podamos en realidad conseguir leyes que también nos reconozcan y también nos den su legitimidad. Y bueno, por otro lado, en ese sentido, ¿cuáles son los reclamos actuales o que todavía quedan por parte del sector hacia el Estado para seguir avanzando en materia de democratización, de democratización de las comunicaciones? Exacto. Mira, Noelia, yo creo que aquí entran factores fundamentales. Por un lado, que los comunicadores sepan unirse en la comunicación, ¿ya? Y dejemos de
a ver cómo decir, ser especie de trincheras, ¿no? De trincheras en el aspecto de que al final estamos los mismos medios compitiendo entre nosotros mismos, cuando también hay que cambiar un poco la mirada de las cosas y verlo desde el espectro más grande. Las comunicaciones es un proyecto muy hermoso que finalmente, si se sabe desarrollar bien, tiene muy buenos objetivos. Logra acercarse realmente a la comunidad y la misma comunidad es la que la valida desde su entorno, cómo se desarrolla. Entiendan que los medios comunitarios lo que buscan es casi desarrollarse como especie de centros culturales vivos, ¿no? Donde hay una comunidad viva, y es ahí donde hay que ponerle el énfasis, ahí es donde hay que poner las energías, creo yo, y también con ustedes, hermanos, medios comunitarios que estamos uniéndonos, ¿no es cierto?, en pos de que esto en la práctica o en lo medular, Noelia, se convierta en política pública de comunicaciones. Eso, ahí tenemos que dar en el clavo y para eso estamos nosotros como dirigentes nacionales aquí defendiendo esto desde este lado de la cordillera, pero ya vamos a ir para allá, al otro lado de la cordillera, a visitarlos y a conocernos finalmente para que podamos hacerlo ya y más representativo y no solo sea el gobierno de turno. Eso. Así es, esa es la importancia, ¿no? Como bien mencionabas vos, hablar de políticas públicas que son las que quedan más allá de los gobiernos y más allá de las personas que estamos en este momento gestionando medios comunitarios. Te agradecemos muchísimo, Paula, por esta comunicación. Nos alegramos por los pequeños avances y logros que van consiguiendo en nuestro país hermano. Eso, invitados ya a ser parte de la Asociación Nacional, ya son parte un poquito, ahí agréguenos en el WhatsApp y mientras tanto seguimos la comunicación porque nosotros tenemos uno de los objetivos que es crear la red latinoamericana y la que queremos que ustedes también sean parte, así que les mando un abrazo, un beso aquí a la distancia y ojalá algún día nos conozcamos pronto. Eso, muchas gracias. Ojalá, hasta luego. Hasta luego. Bien, la escuchábamos entonces a Paula Gálvez comentándonos sobre los avances en materia de regulación en el país de Chile en materia de comunicación, un avance para los medios comunitarios, así que, bueno, felicitamos y compartimos esta alegría. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. Haciendo semana a semana en este año electoral, compartimos alguna información y datos respecto de justamente este proceso de elecciones que, bueno, el domingo pasado, 11 de junio, se votó las PASO en los departamentos donde habían desdoblado, se eligieron los precandidatos a intendente y a concejales y también se eligieron los precandidatos y candidatas a nivel provincial para gobernador y vice y también para los diputados nacionales. Nuestra compañera Silvana Giovanna Caizón ha realizado un análisis respecto de los datos que se obtuvieron a partir de estas elecciones PASO y cómo quedan más o menos conformados entonces las fuerzas que han resultado ganadoras y las que llegaron con muy poquito margen a participar de las próximas elecciones generales. Escuchamos entonces este análisis que nos preparó nuestra compañera. Vivimos las elecciones PASO 2023, compartirles un poco lo que hemos analizado y lo que vivimos en relación a estas primeras elecciones donde se eligió candidato a gobernador y en algunos departamentos candidatos o candidatas a intendentes. Para empezar, quería comentarles que en nuestra provincia por primera vez se votó mediante el sistema de boleta única, en donde todos los partidos y los frentes compartieron sus precandidatos y precandidatas a estas elecciones en una misma boleta. Esto
se implementó por primera vez en algunos departamentos donde tuvieron elecciones en el mes de abril y a nivel provincial este domingo. Como les decía, el sistema de boleta única implicó un proceso de capacitación a todos los ciudadanos y ciudadanas porque realmente fue muy difícil de comprender cómo había que votar, si quería votar lista única, si quería votar diputados únicamente, si quería votar senadores, si quería votar intendentes. Digamos, antes había que cortar boleta, ahora solo marcar con una cruz en cada uno de los casilleros que quería. Este sistema, por un lado, trajo complicaciones a nivel partidario porque muchas personas no pudieron terminar de elegir bien, entonces en esa elección han marcado varios casilleros y hubo un 10% casi de votos nulos en la provincia, lo cual es un número bastante alto. Asimismo hubo un 10% de votos en blanco, un número que también es muy alto. Y además hubo un 70% del electorado que asistió a votar, es decir, hubo un bajo porcentaje de asistencia en estas elecciones PASO, que por un lado el oficialismo provincial, que está a cargo de Rodolfo Suárez por el Partido Radical, que es parte hoy del Frente Cambia Mendoza, salieron a decir que el sistema de boleta única en realidad no complicó las elecciones, pero que las personas no quisieron asistir a votar o votaron mal, por así decirlo, en relación un poco lo que dicen es que se relaciona con el panorama nacional, con la crisis económica y que esto desestimó las ganas de ir a votar. Por el contrario, desde el Frente Elegí Mendoza, que está compuesto por movimientos sociales y por el Partido Peronista de la provincia, salieron a decir que el sistema de boleta única sí efectivamente complicó la posibilidad de votar y que faltó capacitación y acompañamiento, particularmente en los departamentos que hoy tienen intendencias peronistas, y que faltó muchísima campaña, no mediática tanto, pero sí campaña publicitaria en redes sociales y también capacitaciones en uniones vecinales, con vecinos y vecinas, en escuelas. La verdad ha sido bastante complicado en ese sentido. Sobre los resultados podemos compartir que el 42,68% de los votos fue para el Frente Cambia Mendoza. La lista que primó dentro de estas internas fue la de Alfredo Cornejo, ex gobernador de la provincia de Mendoza, actual senador nacional por la provincia, referente político de la Unión Cívica Radical y también conocido a nivel nacional por provocar muchísimo las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por actualmente estar presentándose en varios actos y tal vez en algunas fórmulas con Patricia Bullrich. Alfredo Cornejo lo enfrentó Luis Petri, que es otro miembro de la Unión Cívica Radical, y que en la interna se llevó casi un 40% de los votos, con lo cual no podemos decir que Alfredo Cornejo, acompañado de la candidata a vicegobernadora Eve Casado, conocida por sus declaraciones negacionistas respecto de lo que pasó durante la última dictadura militar en nuestro país, no estuvieron tan cómodos dentro del frente. A esta lista le siguió en segundo lugar el Frente La Unión Mendocina, a cargo de Omar de Marchi, abiertamente declarado larretista. Él es actualmente diputado provincial por el Frente Cambia Mendoza y fue, mejor dicho, intendente del departamento de Luján, 2 mandatos, entre 1999 y 2003, y después fue reelecto, y su última elección como intendente fue en el 2015. Hoy es actual, como decías, diputado nacional, y estuvo dentro de las discusiones para armar las listas trabajando mucho con
Cambia Mendoza. Sin embargo, en los últimos meses se armó su propia lista, está acompañado como precandidato, mejor dicho, a vicegobernador por Daniel Orozco, que es actualmente el intendente de Las Heras y también es miembro de la Unión Cívica Radical en Mendoza. Ellos se llevaron el 20% de los votos y fue una gran sorpresa porque no se esperaba que esta lista, en la que hay también libertarios, hay radicales, hay experonistas, hay, la verdad, una diversidad partidaria que congrega sobre todo con ideas de derecha, se lleve tanto porcentaje. En tercer lugar quedó el Frente Elegí Mendoza, compuesto por el Partido Justicialista, en una interna que se dividió en cuatro candidatos a gobernador. En primer lugar, los votos fueron para Omar Parisi. Él fue titular del Instituto Provincial de la Vivienda, no viene particularmente del peronismo, pero está trabajando con Lucas Hilardo, que él está en la legislatura provincial actualmente y sí pertenece al Partido Justicialista. Siempre ha hecho campaña con la actual senadora provincial Anabel Fernández Sagasti, muy vinculada a las listas y al trabajo con Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, dentro de la interna peronista, los votos fueron para Guillermo Carmona, acompañado por Liliana Paponet, peronistas de la provincia. Contaron con el apoyo de algunos intendentes, sobre todo del sur y del departamento de Maipú. No les alcanzó para ganar la interna, se llevaron el 33%. Un dato es que muchos medios salieron a caracterizar como albertistas esta lista y han traído representantes de la actual gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, en sus declaraciones ambos salieron a despegarse de esta caracterización. En tercer lugar, la interna peronista se llevó votos para Nicolás Guillén y Lorena Martín, quienes son representantes de los movimientos sociales, tuvieron el acompañamiento de militantes del movimiento Evita y también de la CCC. En cuarto lugar, dentro de la interna peronista, nos encontramos con Alfredo Guevara y Patricia Galván, también representante de movimientos sociales y de organismos de derechos humanos, quienes obtuvieron el 6% de los votos dentro de la interna. Entre todas las listas sumaron el 15,68%, lo cual, no les alcanzó para disputar el segundo lugar en la provincia, sino que quedaron en tercer lugar. Hay que ver ahora cómo se dirime esta interna para poder sumar algunos votos, sobre todo decía votos nulos o votos en blanco, que suman un gran porcentaje y tal vez poder convencer y subir un poquito más los números. En cuarto lugar quedó el Partido Verde a cargo de Mario Vadillo y Emanuel Fugasoto. Este partido se arma en las elecciones pasadas, un poco en desprendimiento de lo que fue Protectora, un partido que hoy en parte quedó dentro del Frente Elegí y ellos obtuvieron el cuarto lugar en estas elecciones provinciales, que son las segundas en las que participan. Son legisladores provinciales, algunos de ellos han salido a denunciar el uso de la pauta provincial por parte del Frente Cambia Mendoza y también trabajaron en defensa de la ley 7722 a favor del agua pura. En último lugar quedó el Frente de Izquierda de los Trabajadores con un 3,95%. La interna se dirimió entre las listas que llevaban Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito del PTS y las de Víctor Dávila y Nadia Gasso, que representaban al Partido Obrero. Si bien obtuvieron un último lugar, les alcanza para pasar a las elecciones generales y tratar de disputar algunos lugares, principalmente entre concejales, diputados y senadores de la provincia. Eleccionario acá en la provincia de Mendoza, veremos cómo se reacomodan los candidatos y las listas de cara al 24 de septiembre, en el que elegiremos a nuestro próximo gobernador o gobernadora para los próximos 4 años.
Nos vamos a un corte, pero enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. Quédate porque tenemos muchas más notas para comentarte. Bienvenidos a este cuarto bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo. En este bloque, bueno, una de las noticias que nos tiene ocupados y preocupados es que YPF comenzó con la exploración de pozos petroleros en Mendoza, dentro del proyecto de Vaca Muerta, y bueno, por ello entrevistamos a Javier Grosso. Él es geógrafo, docente e investigador en el Centro de Formación docente de General Roca en Río Negro, y también es docente de la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, él en este informe que les vamos a compartir comenta acerca de las dificultades que ha habido en el estudio de impacto ambiental, que no prevén que el riesgo sísmico que traen estas explotaciones por fracking, al mismo tiempo que él tampoco prevé el consumo de agua y la contaminación que genera este tipo de extracción. Escuchamos entonces en este informe que Javier Grosso nos detalla acerca de este pozo petrolero. Han comenzado las etapas de perforación del que será el principal pozo exploratorio a realizar en territorio mendocino por la empresa YPF, dirigido a la formación no convencional Vaca Muerta. Si bien ya han habido algunos pozos exploratorios en el área Puesto Rojas, en cercanías de Malargüe, ya por 2017 y 2018, este será el primer pozo en el cual las etapas de fractura van a ser similares a las que se están realizando en la provincia de Neuquén. La empresa proyecta 17 etapas de fractura en su pozo PBNX101 a realizarse en el área mencionada. Estas etapas de fractura consumirán, según los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa YPF, un total de 25 millones de litros de agua y aproximadamente 8.000 toneladas de arenas silíceas. Estas arenas y el agua son las que se mezclan junto a una serie de aditivos, aproximadamente 30 químicos, para extraer el hidrocarburo no convencional de la formación Vaca Muerta. De esa cantidad de agua utilizada y esos químicos, el mismo estudio de impacto ambiental contempla que se recibirán del pozo luego de fracturados aproximadamente 7.500.000 litros de flowback. El flowback es el líquido que regresa de las etapas de fractura, un líquido totalmente contaminado que no puede ser, es agua totalmente contaminada, que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico, no puede ser tratada ni utilizada para otras instancias productivas. El destino final de ese agua tendrá que ser el subsuelo nuevamente a partir de su reinyección en pozos sumideros. En dicho estudio de impacto ambiental, la empresa no menciona el riesgo sísmico que conlleva el fracking en las formaciones no convencionales, pese a ya tener toda la información y las investigaciones realizadas en la provincia de Neuquén, en los pozos shale ya realizados en la provincia de Neuquén. El pozo exploratorio se encuentra a tan solo 9 kilómetros del cauce del río Colorado, al norte del mismo, y como decíamos, sería el primer pozo en formación shale que supere ya las 3 etapas de fractura que se le habían hecho simplemente a los pozos en Puesto Rojas, en aquel momento hechos por Petrolera El Trébol, la compañía del grupo Vila Manzano. Bueno, y las siguientes dos notas tienen que ver con noticias gremiales. Por un lado, ATE llama a paro y movilización de sus trabajadores y también de delegados de agricultura familiar en todo el país.
pidiendo que se cese el ajuste y también los incumplimientos que lleva a cabo el Estado. Bueno, dentro de los reclamos tenemos el pase a planta permanente, las reincorporaciones de los trabajadores despedidos, las condiciones dignas de trabajo, recategorizaciones y también salarios por encima de la inflación. Por otro lado, como les mencionaba, tenemos otra noticia gremial que tiene que ver con CONADU Histórica, porque el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió aceptar la propuesta salarial para el periodo junio-agosto. El pasado miércoles 14 resolvió aceptar la propuesta salarial presentada el viernes al Ministerio de Educación a las federaciones, luego de 2 propuestas previas que el gobierno planteó en las paritarias. La propuesta aprobada por el Congreso incluye un incremento escalonado, 8% en junio, 12% en julio y 11% en agosto, sumando un 31% acumulativo respecto del sueldo de mayo. Además de este acuerdo paritario incluye una revisión salarial en septiembre, del mismo modo que se realizó en el mes de junio. La Federación continúa en lucha por el salario y también por la jubilación móvil, dejando en claro la necesidad de seguir alertas a los índices de inflación y prepararse para la discusión de la reapertura de paritarias en septiembre y también el seguimiento de la comisión del impuesto a las ganancias. Vamos a pasar ahora a compartirles quiénes han sido las ganadoras del sorteo que realizamos en esta semana por entradas para la obra de teatro La Pluma y la Tempestad, esta pieza teatral de Arístides Vargas que cuenta con la dirección general y puesta en escena de Guillermo Troncoso, que podrán disfrutar en el espacio cultural Julio Leparc el viernes 16 de junio a las 21 horas. Pueden sacar las entradas en entradaweb.com y bueno, les anunciamos entonces que las 2 ganadoras que se ha llevado una entrada cada una. Por un lado tenemos a Mabel Acevedo, que nos ve desde Colonia, Segovia. Su número de documento termina en 647. Gracias, Mabel, por escribirnos y participar. Y por otro lado, Laura, que nos ve desde Corralitos y sus últimos 3 son 041. Entonces, les pedimos que se presenten en la boletería del espacio cultural Julio Leparc un ratito antes del inicio de la obra para que puedan acceder entonces a la entrada que se han ganado. Y bueno, por otro lado, les vamos a compartir otros eventos culturales en nuestra agenda de esta semana. Este domingo 18, desde las 11 horas, es el cierre de taller Danza y Música Sicuri en la Feria Popular de Guaymallén. Este sábado 17, en Casa Violeta, se presenta Pegadito a la Vida. Este unipersonal de Mario Carrera es la expresión de lo vivenciado y reflexionado a partir de la última dictadura en Argentina. Es la necesidad del alma de encontrar respuestas y la posibilidad del arte actoral para ofrecerlas. Los personajes permiten poner en el cuerpo de la actriz la reflexión, el humor, la denuncia, mientras espera el regreso de los compañeros y compañeras. Será a las 21:30 horas en la calle Paraguay al 1474 de Godoy Cruz. Las reservas se hacen al 261 53 73 605. Del 22 de junio al 21 de julio, Memorias en Juego, muestra interactiva y recreativa sobre memoria, verdad y justicia. En la Secretaría de Cultura, la entrada es libre y gratuita. Este martes 20 de junio se presenta en la Casita Colectiva el documental 2 Palabras de Miguel Mirra, quien visita Mendoza una vez más con su arte, su compromiso y su sensibilidad. 2 Palabras es un documental que aborda los temas confluyentes de las razones, la organización y la lucha de los pueblos cordilleranos frente al saqueo y la contaminación de la tierra y el agua. Al final se disfrutará de la música del compa Matías Gabriel. Será a partir de las 17 horas en Patricias Mendocinas 827 de San José, Guaymallén.
al final del programa y como siempre les compartimos la programación de Giramundo TV Comunitaria para que se queden en la pantalla del 34.1. Por un lado, contarles que tenemos una nueva emisión del programa llamada Under, este programa sobre bandas musicales, ideado por Capi, y bueno, ahí agradecemos también a nuestra compañera Guillermina por acompañar este proceso de producción. Y bueno, vas a poder disfrutar entonces los sábados a las 21 horas de este programa. En esta oportunidad, la banda Do Menor será la protagonista de esta nueva entrega del programa que estamos realizando. Y bueno, por otro lado, también queremos invitarte a ver y disfrutar de nuestro informativo Conta los sábados y domingos a las 13:30 horas. En esta oportunidad nos ha tocado grabar desde aquí, desde Mendoza, presentándote el panorama a nivel nacional desde las teles comunitarias de Córdoba, de Luján, Cava y también de Buenos Aires. Así que de Mar de Ajó también. Les invitamos entonces a quedarse en la pantalla de nuestro canal. Sigan escribiéndonos a través de nuestro número de WhatsApp, de nuestras redes sociales y bueno, nos estamos entonces encontrando en la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se